Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme, no me prefiera a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comienzan a burlarse, diciendo: ese hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿Qué rey que viene a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Queridos hermanos, estamos celebrando el domingo 23 del tiempo ordinario en su segunda parte. Miren, escuchamos frases de repente: yo soy católico porque la Iglesia Católica no nos exige tanto. Podemos hacer lo que queramos, podemos vivir como queramos, y la Iglesia no se mete en eso. Totalmente alejado de la realidad. No es que la Iglesia quiera normar nuestra vida, sino qué es lo que Dios quiere o cómo quiere Dios que vivamos. Y las consecuencias que trae el hecho de ser cristianos, de ser católicos, es muy fuerte, muy hermoso, más que fuerte, muy hermoso. ¿Por qué empiezo a hablarles de esto? Por lo que la palabra de Dios nos presenta en este domingo, de la carta del apóstol San Pablo a Filemón. En los tiempos bíblicos y durante mucho tiempo se permitía la cuestión de la esclavitud. Alguien que tenía medios materiales, o sea, ricos, que pudieran comprar hombres, mujeres, para tenerlos como esclavos. Y el hecho de tener un esclavo, el amo era dueño absoluto de la vida del esclavo. De modo que también cuando un esclavo se escapaba, era reo de muerte, así tal cual. Si era encontrado, el dueño tenía y lo hacía de matarlo, porque se había escapado a su autoridad. En fin, son situaciones sumamente fuertes. Y resulta que Filemón tenía un esclavo, seguramente tenía otros, Onésimo. Pero Onésimo se encuentra con Pablo en la prisión, y Pablo lo evangeliza, y Onésimo se convierte al cristianismo. Obviamente, Onésimo es devuelto a Filemón, pero Pablo le manda un mensaje: te lo envío, recíbelo como a mí mismo. Fíjate bien lo que está diciéndole: te lo envío, recíbelo como a mí mismo. O sea, ya no como un esclavo, sino como un hermano muy querido, porque ya lo es para mí. Imagínense la situación nada más. Filemón, que con la autoridad que le daba el ser el dueño de Onésimo, podía disponer de su vida. Pablo se lo regresa, porque así era la ley, tenían que regresarlo al amo, pero lo regresa como hermano muy querido, como un hijo muy querido. Trátalo como a mí mismo, le dice Pablo a Filemón. Es una situación fuerte, pero es una situación hermosa de lo que significa la vida cristiana. Tenemos que cambiar nuestros criterios, nuestras opciones de vida, los derechos que yo tengo como humano, como cualquier situación que puedas presentar. Cuando Dios me presenta su mensaje, debo tomar decisiones, opciones por Jesús, por su doctrina y la forma que la Iglesia nos pide, nos presenta para poder vivir. ¿Por qué inicié por esto? Porque la palabra de Dios de este domingo nos presenta el caso de Filemón y Onésimo, pero también lo que nos dice Jesús a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, un seguimiento radical es lo que Jesús nos pide para ir en su seguimiento.
Y obviamente aquí no se refiere solamente a los bienes materiales, sino a los criterios que tenemos de vida, las convicciones que tenemos de vida. Debemos de ajustarlos, de vivirlos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios va a hacer que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Que aprendamos a vivir en el amor. Es la ley del amor la que va a regir nuestra vida. El amor de Dios sobre todas las cosas y amor al prójimo con nosotros mismos. O sea, hay que aprender a vivir en el amor. Obviamente, si queremos dar el amor, debemos de llenarnos del amor de Dios, porque nadie da lo que no tiene. Si estamos llamados a vivir en el amor, debemos de tener la experiencia del amor de Dios, de llenarnos del amor de Dios, para dar a amar a los hermanos de esa manera como Dios nos ha amado. Por eso, la palabra de Dios de este domingo es hermosa, pero exigente. Somos cristianos, somos católicos, hay una manera que tenemos de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a los mandamientos de la iglesia, que se reducen a dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Dice la palabra, en eso se fundan toda la ley y los profetas. Queremos cumplir la ley, queremos vivir como los profetas enseñan, hay que aprender a vivir en el amor, llenarnos del amor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y dar ese amor a los hermanos. Verlos como hermanos, como hijos muy amados, como iguales, hombres y mujeres iguales, porque tenemos la misma dignidad. Dice el Evangelio de San Lucas: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a sus bienes o ideas o seguridades que tengas, no puede ser mi discípulo. Somos discípulos del Señor, somos bautizados, estamos a los pies del Maestro, escuchándolo, aprendiendo de Él para imitarlo en nuestra vida. Ojalá que lo hagamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Y entonces, si estamos así, convencidos de nuestro ser de cristianos, no se nos va a hacer difícil la vida cristiana, con la exigencia que esta vida tiene para nosotros, sino se nos hará que es una manera muy natural que tenemos de vivir, de relacionarnos con Dios, relacionarnos con los hermanos en el amor. Así que te presento el caso de Filemón con Onésimo y lo que Pablo le pide a Filemón en torno a Onésimo. Trátalo como a hijo muy amado, trátalo como un hermano, y así también nosotros no hagamos distinciones entre unos y otros. Ánimo, la palabra de Dios es bella, pero exigente. Le doy la bendición. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.